¿Qué tal, chicos de octavo? Aquí estamos nuevamente con una nueva semana de clases, siempre viendo la unidad número 3 de paralelismo. Y en este caso vamos a entrar con la sección número 2 en esta semana. La sección número 2 nos habla de ángulos formados por dos rectas y una transversal. La semana pasada vimos o definíamos lo que eran rectas paralelas y lo que eran rectas transversales. Para darle continuación a esa parte, vamos a ver a través de las rectas y una transversal, qué tipo de ángulos se nos forman. Bien, vamos entonces a entrar con la sección número 2 y en la sección número 2 nos dice lo siguiente. En esta figura dice, en la figura de la derecha, la recta N es transversal a las rectas L y M. Observe que se forman los siguientes ángulos que se nombran según su posición. Entonces veamos acá, yo tengo la recta L que es esta que está aquí, la recta M. Vean que no son paralelas. Ojo con esto. Estas dos rectas, la L y M, no son paralelas. Si yo prolongase estas rectas por acá, en algún punto se van a cortar. Sin embargo, tenemos esta recta transversal, que es la recta N, que es la que ustedes pueden ver acá. Están cortando en un punto tanto a la recta L como a la recta M. Y si ustedes ven acá, esto que tenemos acá, denota los ángulos que se me forman. Si yo los cuento, aquí hay 4 ángulos y aquí también hay 4 ángulos. Evidentemente, la parte interna de las rectas son lo que estoy marcando con las flechitas rojas. Entonces yo tengo ángulos que van a ser, que están dentro de las rectas, de las dos rectas que tengo por acá. Son ángulos internos. En este caso son el ángulo B, el ángulo C, el ángulo E, el ángulo H. Pero a su vez, aparte de estos 4 ángulos que tengo en el interior de estas dos rectas, también tengo ángulos en la parte exterior de esas dos rectas. En la parte de las flechitas verdes indican el exterior. Y esos ángulos exteriores, veamos quiénes son. A es uno, D es otro, F es otro y G es otro, ¿no? Por tanto, en estas rectas cortadas, estas dos rectas cortadas por esta transversal que es N, se nos forman los siguientes ángulos internos. Los ángulos internos entonces son los que yo tenía, los que tengo aquí marcados en rojo, son el ángulo B, el ángulo C, el ángulo E y el ángulo H. Antes de que se me olvide, vean la forma de denotar un ángulo, ¿no? Aquí yo estoy diciendo ángulo B. Vuelvo a repetir, este es el símbolo del ángulo B. Por tanto, los ángulos internos son ángulo B, C, E y H, que son los que tenemos acá en rojo. Y los ángulos externos son los que te están marcando las flechitas verdes, son los que están fuera de las rectas, en el exterior de las rectas. Pues en este caso son el A, el ángulo D, el ángulo F y el ángulo G, como lo tenemos aquí en verde. A, D, F y G. Muy bien. Pero evidentemente no solo estos dos tipos de ángulos se me forman cuando yo tengo dos rectas que son cortadas por una transversal. Veamos la siguiente diapositiva. Siempre bajo el mismo esquema, en este mismo esquema que teníamos en la diapositiva anterior. Voy a tener el caso también de ángulos que se encuentran del mismo lado de la transversal, así como lo estoy marcando con las flechitas moradas, estas que están por aquí, pero que uno se va a encontrar en la parte interior y otro ángulo que se va a encontrar en la parte exterior. Vuelvo a repetir esta parte. Voy a tener también ángulos que se encuentran del mismo lado de la transversal, así como lo tengo marcado en las flechitas moradas, de este mismo lado. Tenemos el lado izquierdo, por decirlo de alguna forma, el lado derecho. Entonces estoy marcando el lado izquierdo. Entonces en el lado izquierdo yo puedo tener ángulos, uno en el interior y otro en el exterior. Como lo estoy marcando acá con los círculos morados que tenemos aquí. Estoy marcando el ángulo B que está en el interior y también estoy marcando el ángulo F que está en el exterior. A estos ángulos reciben el nombre de ángulos correspondientes. Entonces veamos aquí, viendo la imagen que tenemos aquí, cuáles son los ángulos correspondientes. Evidentemente B y F son correspondientes, que son lo que tenemos aquí, B y F. Pero también lo son el ángulo A y el ángulo E. Veamos por qué. Vean que el ángulo A, que es este que está aquí, está en el exterior y el ángulo E está en el interior. Por tanto, el ángulo A y el ángulo E, que se encuentran en el mismo lado, en el lado izquierdo, en este caso, de la transversal, uno en la parte exterior y otro en la parte interior,
Por tanto, a eso se le llaman ángulos correspondientes. Entonces tengo el A, el E, el B, el F que ya había marcado como ejemplo inicial, pero también del otro lado se encuentra este ángulo D que está en el exterior, es correspondiente entonces con el ángulo H y vean que ahora estoy analizando la parte derecha. Es correspondiente entonces el ángulo D con el H, como aparece por acá, D y H, pero también son correspondientes el ángulo C, que está en el interior, con este ángulo G, que está en el exterior, que es lo que tenemos por acá, C y G. Muy bien, a este tipo de ángulos entonces que se encuentran del mismo lado de la transversal, pero uno en el interior y el otro en el exterior, se le llaman ángulos correspondientes. Bien, tenemos otro tipo de ángulos. Analicemos esto que estoy marcando ahora en negro. Ahora tengo círculos negros. Vean que tengo dos ángulos que están en el interior de las rectas. Vean, en el interior de la recta L y M está el ángulo C y el ángulo E. Pero resulta ser que estos ángulos, miren que están opuestos, o mejor dicho, de un lado al otro de las dos rectas. Entonces, a este tipo de ángulos que son internos se llaman ángulos alternos internos. Se llaman alternos internos porque alternan, ¿no? Uno está en la parte derecha y otro está en la parte izquierda. Uno en la parte derecha superior y otro está en la parte izquierda inferior. Estos dos ángulos se llaman ángulos alternos internos. Entonces veamos cuáles son los ángulos alternos internos. Evidentemente lo que ya acabo de marcar con el círculo negro, el C y el E. Y por el otro lado serían alterno interno también el ángulo B con el ángulo H como aparece aquí. B y H también son ángulos alternos internos, ¿no? Que es lo que tenemos aquí en esta figura. También tenemos el ángulo alterno externo, ¿no? Veamos aquí lo que tenemos marcado en amarillo. Se llaman ángulos alternos externos porque se van a encontrar en los exteriores, pero en lados opuestos de la transversal. Vean que este ángulo A es un ángulo externo que está en la parte izquierda de la transversal y el ángulo G está en la parte derecha de la transversal, pero también es un ángulo externo. A este tipo de ángulos se llaman alternos externos. Pero aparte del A y del G, también sería ángulo alterno externo el D con el ángulo F, tal como aparece en esta imagen. Entonces, en conclusión, el ángulo A y el G es alterno externo, pero también el ángulo D y F. A esos ángulos entonces que son externos y que se encuentran en ambos lados de la transversal siendo externos, se llaman ángulos alternos externos. También tenemos otro caso que aparece en un foquito en el libro. Vean que los ángulos que estoy marcando acá en un azul más oscuro, esto es un azul oscuro, pareciera negro, pero es un azul oscuro. Vean que son ángulos que están uno enfrente del otro. Miren, vean que este ángulo es este de aquí y este otro ángulo, el ángulo es esto que estoy marcando, estos dos rayos, por decirlo de alguna forma, y este rayo con este es otro ángulo que es el ángulo G. Vean que están enfrente uno del otro. A estos ángulos se le llama opuestos por el vértice, porque tienen un vértice, o sea, este punto que está aquí es un punto en común para ellos, ¿no? Evidentemente, si yo analizo toda la figura, no solamente son opuestos por el vértice el E y el G. Si ustedes analizan el F y el H también serían opuestos por el vértice, F y H. En esta otra parte, el A y el C serían opuestos por el vértice al mismo tiempo. El B y el D también serían opuestos por el vértice. De tal manera que en su libro aparece este foquito alertándonos de esa parte, ¿no? Dice los ángulos que están uno enfrente del otro. Vuelvo a repetir, los ángulos que están uno enfrente del otro, al otro, se llaman ángulos opuestos por el vértice. Entonces ya aquí ya me lo marca, ¿no? Lo que está en amarillo, pues este ángulo de aquí sería igual con este. Son opuestos por el vértice B con D. Y este ángulo morado que están aquí, A, sería opuesto por el vértice con C. El ángulo E sería opuesto del vértice con G. Y el ángulo F sería opuesto del vértice con H. Estos ángulos que están marcados de esta forma, entonces se llaman ángulos opuestos por el vértice. Bien, entonces hemos analizado hasta ahorita ángulos internos, ángulos externos, ángulos correspondientes, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos y ángulos opuestos por el vértice. Vamos a hacer entonces el ejemplo 1.3.
aplicando lo que nosotros ya hemos visto en las diapositivas anteriores. Dice el ejemplo 1.3. En la siguiente figura, la recta N, es decir, esta recta, es transversal a las rectas L y M. Indique, inciso A, el ángulo correspondiente con el ángulo H. Entonces analicemos el primero. El ángulo H se encuentra aquí, es un ángulo externo, pero para que sea correspondiente, recordemos lo que es correspondiente. Correspondiente es que se encuentren del mismo lado de la transversal, es decir, yo estoy analizando el lado derecho, pues el ángulo correspondiente con H debe de encontrarse en el ángulo, en el lado derecho, pero si este ángulo es externo, el otro ángulo tiene que ser interno. Pues el único ángulo que yo tengo de esa característica, pues ese ángulo de aquí, ¿no? El ángulo F. Por tanto, el ángulo F sería entonces el ángulo que es correspondiente con el ángulo H. El inciso B me dice a mí el ángulo alterno interno del ángulo D. Pues ángulo alterno interno ya sabemos que se encuentran en lados opuestos de la transversal, nada más que uno está en el lado derecho, en el otro en el lado izquierdo, uno en la parte inferior, el otro en la parte superior. Por tanto, el ángulo que es alterno interno con el ángulo D, evidentemente es el ángulo A, que es lo que yo tengo aquí marcado. Vean que se encuentran en los dos lados opuestos de la transversal y vean que ambos están alternos uno sobre el otro y que se encuentran en la parte interna de las dos rectas. Por tanto, la respuesta sería el ángulo A. Analicemos entonces el inciso C, el ángulo alterno externo con el ángulo C. Vean que el ángulo C lo tengo acá, es un ángulo externo, pero me dice ángulo alterno externo. Por tanto, si este es el ángulo C, que es un ángulo externo que se encuentra en la parte izquierda, pues el único ángulo externo y alterno a C sería el ángulo B. Por tanto, la respuesta en este caso sería que el ángulo alterno externo de C sería el ángulo B. Y por último, el ángulo opuesto por el vértice de F, veamos, F se encuentra en este lado y ya dijimos que el ángulo opuesto por el vértice son los que se encuentran enfrente a él. Por tanto, el único ángulo que se encuentra enfrente al ángulo F es el ángulo E. Por tanto, la respuesta sería el ángulo E. Muy bien, entonces con este ejemplo hemos puesto en práctica las definiciones de los tipos de ángulos que se me forman por dos rectas que son cortadas por una transversal, como lo hemos visto en este desarrollo de este video. Les queda como tarea entonces desarrollar el ejercicio 1.1 de su libro para que me lo puedan mandar como evidencia. Recordando que si tiene alguna inquietud, alguna duda con la tarea, me puede escribir vía WhatsApp. Entonces, si Dios lo permite, hasta el próximo.